En este 29º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia Universal celebra el Domund, el Domingo Mundial de las Misiones. En este domingo entonces recordemos a todos los misioneros y las misioneras del mundo, no olvidando que en virtud de nuestro bautismo, todos y todas somos misioneros y misioneras enviados por las calles del mundo a predicar con nuestra vida la belleza de ser orgullo, esplendor e hijos muy amados de Dios. Las lecturas de este domingo nos presentan mejor la figura de Jesús. En la segunda lectura, el autor de la carta a los Hebreos presenta a Jesús como Hijo de Dios. Pero no solo. El autor de este texto sagrado habla de Jesús como un gran sumo sacerdote, y es la primera y única referencia en la Sagrada Escritura a Jesús como sumo sacerdote. Evidentemente Jesús no es sumo sacerdote a la manera de los sumos sacerdotes de su tiempo. Jesús ejerce su ser sumo sacerdote de una forma nueva, porque es capaz, dice el texto, de compadecerse de nuestras debilidades, ya que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. En efecto, si pensamos en la historia de Jesús, podemos ver cómo ha sido traicionado y abandonado por quienes amaba y consideraba amigos. Ha llorado la muerte de un amigo, Lázaro, ha conocido el sufrimiento físico, la acusación injusta, ha sido condenado siendo inocente. Él puede comprendernos. Yo diría que mejor que Él nadie. Nadie puede comprendernos como Él, porque Él ha pasado por todas estas cosas que llevamos dentro y que nos hacen sufrir. La primera lectura nos da un matiz más sobre el conocimiento de Jesús. El profeta Isaías, en el marco del cuarto cántico del siervo de Yahvé, nos presenta al siervo de Dios, el justo, por quien llegará a todos la salvación, porque este siervo cargará con la culpa de todos. Ya desde el comienzo de la Iglesia en este texto se ha visto la figura de Jesús, el siervo, quien con su entrega de vida como expiación de nuestros pecados nos ha reconciliado con Dios. Su muerte ha sido una muerte salvadora porque ha tenido como fruto la salvación del género humano. A esta palabra que hemos leído y meditado podemos responder con el salmo de este domingo, que es de verdad algo muy importante. Nosotros, dice el texto, aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Pero este salmo va mucho más allá, porque nos dice que la palabra de Dios es sincera. Y yo creo que de verdad no hay nada más sincero en este mundo que la palabra de Dios, que es una palabra que para nosotros es siempre fuente de esperanza, de ánimo, de consuelo, fuente de vida, pero que al mismo tiempo nos empuja, nos anima, nos lleva a la conversión, a un cambio de vida. Y cambio de vida y de perspectivas es lo que podemos ver en el Evangelio de este domingo. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, y el evangelista nos presenta un pedido que le hacen a Jesús dos de sus discípulos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. El pedido es semejante a lo que vimos hace algunos domingos, porque el tema es el mismo, el poder. Estos dos discípulos de Jesús piden de poder estar en la gloria, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Una preocupación entonces que manifiesta cuánto la ambición y la búsqueda de poder estaba presente en aquellos primeros seguidores de Jesús, que siempre preciso recordar, no dejan de ser hombres, humanos entonces, con virtudes y defectos, así como no dejan de ser hombres, humanos, los sacerdotes, los obispos, el Papa, todos aquellos que siguen a Jesús. La respuesta de Jesús es la respuesta a cada uno de nosotros cuando buscamos otra cosa que no sea el reino. Ustedes, dice Jesús, no saben lo que piden. Y empieza Jesús a pedirles si pueden beber el cáliz que Él bebe y recibir el bautismo que Él va a recibir, obteniendo respuesta positiva de los discípulos. Jesús se refiere al cáliz de la pasión. El bautismo es el bautismo del martirio, del dar testimonio de Dios hasta las últimas y extremas consecuencias. Y de hecho Jesús confirma sus palabras. El cáliz que Él bebe, también los discípulos lo beberán, y el bautismo que Él recibe, también ellos lo recibirán. Pero sobre una cosa Jesús es más claro: sentarse a su derecha o a su izquierda, en la gloria,
esto no le toca a él concederlo, porque es tarea del Padre. Los demás discípulos, dice el texto, que se indignaron con Santiago y Juan por este pedido. Pero yo creo que se indignaron no tanto por el pedido en sí, sino porque Santiago y Juan tuvieron el atrevimiento de pedirlo, y ellos, los demás, se quedaron solamente con las ganas de formular el pedido, pero no tuvieron este valor. Las palabras de Jesús, como respuesta a este malestar dentro del grupo, tienen que ser motivo de reflexión también para todos nosotros hoy. El Hijo del Hombre, dice el texto, no ha venido para que le sirvan, sino para servir. A la luz de estas palabras de Jesús, podemos entender mejor, porque el mismo Jesús le dice a sus discípulos que si bien es cierto que los jefes de las naciones utilizan su autoridad para dominar y se les considera como señores absolutos, es también norma fundante de la comunidad de los seguidores de Jesús, que entre ellos no puede y no tiene que ser así. La regla única es que el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos. El título más importante que tiene el Papa es el de siervo de los siervos de Dios, porque expresa justamente esta idea de Jesús, ponerse a servicio de los demás, como hizo Jesús. Y si Jesús es el Maestro, y Él vino para servir, entonces también los discípulos tienen que ser así, servidores de los demás. Este texto nos cuestiona porque muchas veces no utilizamos esta regla, no la cumplimos, sino que más bien buscamos el poder, los títulos, los cargos, y en lugar de servir al Evangelio, nos servimos del Evangelio para tener privilegios y hacer una vida cómoda. Tenemos todavía que entender lo que el Papa Francisco ya desde hace muchos años viene diciendo: el verdadero poder es el servicio. Entonces seremos verdaderos discípulos de Jesús si estaremos en esta constante actitud de servicio.